Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de este programa Iglesia, Estado y Sociedad. Un espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde discutimos temas de interés para la sociedad y para cada uno de nosotros como cristianos. En el día de hoy nos acompaña el ingeniero Carl Axel Soderberg. El ingeniero Soderberg es pasado director regional de la Administración Federal para la Protección Ambiental, la EPA por sus siglas en inglés. Ha sido consultor en diversas agencias y en diversas compañías, entre ellas la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, por el conocimiento especializado que tiene en los temas relacionados al recurso de agua, y actualmente es miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático de Puerto Rico, un comité creado en el 2017 mediante la Ley 33, si mal no recuerdo. Y el ingeniero Soderberg ha sido un asiduo participante en distintas actividades que la Pontificia Universidad Católica lo ha invitado, por lo cual le agradecemos muchísimo. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre el tema favorito mío, que es el agua, y especialmente en Puerto Rico, que tanta falta nos hace. Muy bien, y precisamente como nos dice el ingeniero, el tema que vamos a estar desarrollando en el día de hoy es todo lo relacionado con el recurso agua en Puerto Rico. Este tema es de importancia para la Iglesia porque el Papa Francisco ha sido muy vocal en el tema de la defensa y protección del ambiente, y el tema que hoy vamos a estar discutiendo está relacionado a eso, pero también es importante para la Pontificia Universidad Católica como institución educativa y en su compromiso con nuestro público y nuestra sociedad, y es un tema vital para todos nosotros los que vivimos en esta isla, porque el agua es un recurso esencial para la vida, y como el ingeniero seguramente nos discutirá en breve, aunque pensamos que en Puerto Rico el agua sobra, la realidad es que no sobra. El agua falta, y la tenemos que proteger y tenemos que tomar medidas para proteger ese recurso tan vital y tan escaso. Así que, ingeniero, me gustaría comenzar la conversación para que nos ponga un poco en perspectiva de cuál es la situación hoy en Puerto Rico con el problema del agua, con el recurso agua. Sí, vamos a comenzar indicando cuál es la situación de Puerto Rico con el resto de las Américas, cuál es la situación de Puerto Rico con el resto del mundo, cuál es la situación de Puerto Rico con el resto de las Antillas Mayores. O sea que vamos de lo grande a lo pequeño. En términos mundiales, la UNESCO hizo un estudio y afortunadamente consideró a Puerto Rico aparte de Estados Unidos. O sea que nos podemos comparar con otros países. Y estamos en el escalafón 135 de 188 o 182 países que participaron en este estudio. En el mundo, oficialmente en las Naciones Unidas, hay 193 países. Bueno, pues la cuestión es que eso, si uno sacamos cuenta, estamos en el tercio de los países con menos disponibilidad de agua dulce per cápita del mundo. Si nos movemos a las Américas, primero vamos a comparar las regiones
y vamos a aterrizar en las Antillas, que es donde estamos, ¿verdad? Pues resulta que quien tiene más disponibilidad de agua per cápita es Suramérica. Luego le sigue Norteamérica, y quiero indicar aquí que a mí me sorprendió ese dato porque yo juraba siempre que Norteamérica, que incluye a México, es México, Estados Unidos y Canadá, pues era quien más tenía agua por la cuestión de los grandes lagos. No, es Suramérica. Luego Centroamérica y luego las Antillas. Pero la proporción es que en términos de disponibilidad de agua por persona, Norteamérica tiene más o menos la mitad que Suramérica, Centroamérica más o menos la mitad que Norteamérica, y nosotros tenemos un 7% si nos comparamos con Suramérica. O sea que eso dramatiza que sí tenemos agua, porque no estamos en un desierto, pero la cantidad de agua que tenemos por persona, agua dulce, pues es relativamente poca. Si nos comparamos con los países en las Antillas mayores, solamente nosotros estamos mejor que Haití. Estamos por debajo de los demás, República Dominicana, Jamaica, Cuba, y Haití, las Naciones Unidas ha declarado que está bajo estrés hídrico y nosotros estamos no en estrés hídrico todavía, pero bastante cerca. Si comparamos las estadísticas de América Latina, que eso quiere decir que en esa comparación excluimos a las Antillas menores, Puerto Rico es el segundo país con menos disponibilidad de agua por persona. Y esa es la situación donde estamos ahora, datos del Banco Mundial y datos de la Organización de las Naciones Unidas, que demuestran que la cantidad de agua es limitada y que tenemos que cuidarla. Pero ¿qué pasa? Que en adición a esas estadísticas que como que nos ubican a nivel mundial en donde es que estamos, hay unas situaciones locales, o sea, en Puerto Rico, que empeoran esa situación. ¿Y cuáles son? Bueno, empecemos con que, de acuerdo a los números oficiales de acueductos, alrededor de un 60% del agua que producen, el agua potable que producen, se pierde en el sistema. Aclaro que dentro de ese 60% hay alrededor de un 10% que acueducto dice que es agua que les roban. Que realmente entonces no es pérdida, porque aunque esté robada, pues la utilizan para algo, ¿verdad? El problema es que no la pagan. Pero de todas maneras eso significa que alrededor de un 50% se pierde y eso es inaceptable. Por otro lado, en los canales de riego que no son de acueductos, son de la Autoridad de Energía Eléctrica, se pierde también un 60%. Y hoy en día vemos, siempre hemos visto la necesidad, pero ahora se acentúa más la necesidad de la soberanía alimentaria. Con los problemas mundiales que están ocurriendo, problemas de que Ucrania está en guerra y es el granero de Europa, problemas en la cadena de distribución. También otro problema que tenemos, y esto sí lo conoce, ¿verdad? El público, que muchos de los embalses están llenos de sedimento. Por ejemplo, Carraízo, yo estimo que alrededor de un 60% está lleno de sedimento. Dos Bocas, que suple el superacueducto, está en un 63%. En la zona sur, un
uno que es pequeño, pero bien importante, es Guayabal, que suple a Juanadías y algunos barrios limítrofes de otros municipios, está prácticamente cegado. ¿Y por qué es importante esto? Porque el acuífero del sur está en una situación crítica y si finalmente hay que abandonar el embalse Guayabal, pues hay que sacar el agua subterránea, lo que puede provocar que se sale todo el acuífero. Le indiqué de que se está sacando más agua de los acuíferos de lo que repone la lluvia y el caso crítico, como mencioné anteriormente, es el acuífero del sur, donde, por ejemplo, ya en el municipio de Salinas se tuvo que recurrir a una veda de construcción porque sencillamente no se puede sacar más agua del acuífero porque si no, el agua de mar va a acaparar ese acuífero. Y déjeme decirle que el próximo que está en línea para que le ocurra lo mismo es Santa Isabel. Así que vemos cómo, a pesar de que en realidad no tenemos tanta agua en Puerto Rico, hay unos problemas internos que agudizan el problema, y eso que no hemos hablado todavía del cambio climático. Claro, y precisamente a eso quería ir, ingeniero, porque el asunto del cambio climático empeora toda esta crisis de abastos de agua en el país. Por ejemplo, en actividades que usted y yo hemos compartido anteriormente, usted ha manifestado que el alza en los niveles del océano, que es una realidad, ¿verdad? Y que ya lo estamos padeciendo, está amenazando seriamente, ¿verdad? El asunto del acuífero del sur, de salarlo, llenarlo de agua salada y que esa agua ya no pueda ser utilizada para el consumo humano. Me gustaría que nos hablara un poquito de ese impacto del cambio climático sobre este fenómeno. Sí, el cambio climático no es que va a afectar en el futuro, sino que ya está afectando el recurso de agua en Puerto Rico y por diferentes vertientes. Y vamos a explicarla. Usted ya mencionó el aumento del nivel del mar. Definitivamente, nosotros, Puerto Rico, desde 1950, tiene unos medidores del nivel del mar. Uno está en La Palguera y el otro está en el Viejo San Juan, que demuestran claramente que el nivel del mar ha aumentado y la tasa de aumento se ha triplicado desde el 2010 en adelante, que eso es consistente con lo que está pasando en el resto del mundo. ¿Qué pasa? Que en la medida que aumenta el nivel del mar, penetra el agua salada a una distancia más tierra adentro de la que hay ahora. Y para que sepan, porque la gente se cree, bueno, pues si yo tengo un pozo que está prácticamente en la playa, pues se va a salar. Pero estamos hablando en muchos casos que ya el agua salada está llegando hasta 3 millas tierra adentro. Y un ejemplo de esto es que si usted sabe del puente de la carretera número 3, estamos hablando ahora del norte del país, cerca de Carolina, que cruza el Río Grande de Loíza, si usted muestra esa agua debajo del puente, ya está salada. Y está precisamente a 3 millas de la costa, a 3 millas de Loíza. Y eso es un reflejo del agua subterránea. Así que imagínense, ya tenemos esa situación. Lo que va a suceder es que si no se toman algunas medidas de adaptación, pues esa agua de mar va a penetrar con más fuerza, más tierra adentro. Se van a tener que abandonar pozos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado que se utilizan para agua potable y pozos que usan los agricultores para la agricultura. Ese es el aumento del nivel del mar. No sé si tienen una pregunta respecto a eso. No. Bueno, entonces lo próximo es el aumento de la temperatura. Y en estos días hemos tenido
una ola de calor atípica, porque estamos en mayo. Se supone que si tuviéramos olas de calor es agosto, septiembre. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos olas de calor? Pues uno, tenemos que beber más agua para hidratarnos. O sea que el ser humano, nosotros, tenemos que consumir más agua para hidratarnos. Eso es lo que nos recomiendan los médicos. Dos, los sistemas de enfriamiento de edificios, hospitales, centros comerciales, utilizan el agua para enfriamiento. Por lo tanto, aumenta la demanda del agua para el enfriamiento, porque como hace más calor, pues hay que enfriar más el agua. Y la Autoridad de Energía Eléctrica y las generadoras privadas tienen que utilizar más agua para las calderas, no el enfriamiento. El enfriamiento es con agua de mar. ¿Por qué? Porque cuando hace calor, por ejemplo, en mi casa, que yo tengo abanicos, no tengo aire acondicionado, aclaro, pues yo tengo que tener los abanicos prendidos. Y el que tiene aire acondicionado, me imagino que lo tiene prendido. Y tiene que trabajar más para bajar la temperatura. Entonces tenemos una demanda de agua que no tenemos en tiempos, vamos a decir, normales. Por otro lado, ese es el aumento de temperatura. Entonces, en el aumento de temperatura, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice que en el trópico, y Puerto Rico está en el trópico, para mantener el mismo grado de efectividad en el cultivo, uno tiene que utilizar 20% más agua. Por esto mismo del aumento de la temperatura. Entonces, lo que estamos viendo es que este aumento de temperatura aumenta la demanda de agua y, como ya vimos, el agua está limitada. La cosa se complica porque una de las características del cambio climático es que puede alterar el patrón de lluvia. Bajo este sistema, pues hay países como Colombia, que está bastante cerca de nosotros, que va a tener más lluvia de lo normal y es un país rico en agua. De hecho, es uno de los países de Sudamérica con más agua per cápita. Pues van a tener más agua. Pero los que estamos en las Antillas, los expertos dicen que ya para el 2030, y estamos a ley de que de 8 años para el 2030, vamos a tener 10% menos de lluvia y para el 2050, 20% menos de lluvia. Entonces, si vemos eso, que por un lado, debido al aumento de la temperatura que va para arriba, no para abajo, más demanda de agua, pero por otro lado vamos a tener menos agua, pues las cosas se están poniendo un poquito graves. Y en términos del agua subterránea es peor, porque si tenemos menos agua de lluvia para reponer el agua que sacamos, y por el otro lado el aumento del nivel del mar empuja el agua salada, pues quiere decir que vamos a perder más agua subterránea al agua de mar. Y entonces vemos cómo esto se complica. Por otro lado, irónicamente, a pesar de que va a llover menos, cuando llueva, va a llover a cántaro. Y eso lo vimos en febrero, un mes que se supone que sea un mes seco, porque recuerden que en Puerto Rico el periodo seco es diciembre, enero, febrero, marzo. Y quizás un poco de abril por la cuaresma. Pues en febrero tuvimos unas lluvias repentinas, torrenciales, donde inclusive se comparó en algunos sectores con la lluvia de María. Cayeron 15 pulgadas de lluvia. Recuerden que con 3 pulgadas de lluvia ya tenemos inundaciones, así que 15 pulgadas es palabras mayores. Es mayor. Pues, ¿qué pasa? Que cuando tenemos esas lluvias torrenciales, se arrastra más sedimento a la represa. Entonces seguimos perdiendo capacidad de almacenaje que en teoría, ¿verdad? Me imagino que una de las estrategias es acumular el agua cuando llueve para tenerla disponible para cuando no llueve. Pero si ya, por ejemplo, en Dos Bocas
hemos perdido el 63% de la capacidad de almacenaje, más o menos el 60% en Carraízo, como un 70% en Guayabal, pues damos al traste con esa estrategia. Y entonces, eso es lo que estamos confrontando ya, que se va a poner más peliagudo a medida que transcurra el tiempo, porque la temperatura promedio del planeta va a aumentar, por lo tanto, el clima va a ser más errático y en el caso de Puerto Rico va a caer menos lluvia. Ingeniero, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso de la pausa quiero que continuemos hablando de este tema, principalmente de la deforestación que provocó el huracán María. Así que no se retire nadie, en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Saludos nuevamente, bienvenidos a esta segunda parte del programa Iglesia, Estado y Sociedad, en donde estamos conversando en el día de hoy con el ingeniero Carl Axel Soderberg sobre el recurso agua en Puerto Rico y los problemas que tenemos con ese recurso y los peligros de frente al cambio climático. Y antes de la pausa nos quedábamos hablando del tema precisamente del impacto del cambio climático. Y le decía al ingeniero que me gustaría que nos hablara ahora del asunto del efecto que tuvo el huracán María en la deforestación del país y lo que eso implica para nuestros ríos y embalses. Sobre todo si debemos esperar que en el futuro haya cada vez más huracanes por temporada y con más intensos, que es lo que se ha hablado científicamente del tema. Así que, ingeniero, sé que usted tiene unas estadísticas de la cantidad de árboles que se perdieron en el país con el huracán María. Si Sí. puede compartirlo, se lo agradeceremos. Claro que sí, gracias por la pregunta, porque es bien importante. De acuerdo al Instituto Internacional de Taxonomía Tropical, que está ubicado en el Jardín Botánico en Río Piedra, el huracán María destruyó 144 millones de árboles en su paso por Puerto Rico. Hasta ahora solamente se han sembrado 300,000, que si uno hace el cálculo, menos de 1%. Menos de 1%. ¿Cuál es el problema con esto? Que cada vez que haya una lluvia intensa, que no tiene que ser la lluvia asociada a una tormenta tropical o a un huracán, va a haber mayor erosión en esos terrenos donde perdimos los árboles, mayor movimiento de sedimento a los ríos y quebradas, y por lo tanto, hoy día tenemos una tasa de sedimentación en los embalses mayor a la que existía antes del paso de María. Y eso va a seguir así hasta tanto nosotros no repongamos esos árboles. Y hasta ahora como que no hay movimiento de parte del gobierno para tener un programa masivo de reforestación que amerita. Quería abundar que los huracanes también tienen otros efectos sobre el agua. En el caso del huracán María, o sea, no estamos especulando, estamos hablando con datos. Acueductos y Alcantarillados hizo un estudio y determinó que debido a las lluvias intensas que causó el huracán, hubo lo que yo llamo un tsunami de sedimento que le quitó por lo menos un 10% en el mejor de los casos, y en el peor de los casos un 20% de la capacidad de almacenamiento de los embalses de Puerto Rico. Y eso es significativo porque es algo que hasta que no se drague vamos a seguir viviendo ese impacto del huracán María. Por ejemplo, hoy día que estamos a casi 5 años después del paso de ese huracán. También el huracán afectó infraestructura de agua potable y saneamiento. ¿Por qué? Porque las mismas inundaciones destruyeron algunas troncales sanitarias,
destruyeron estaciones de bomba de agua potable. Bueno, al punto que hubieron 22 de las 51 plantas de tratamiento de aguas usadas que se quedaron inoperantes por varias razones hasta diciembre. Y en ese periodo, las aguas usadas corrían tal cual por ríos y quebradas y llegaban a la costa, y de hecho, el único, creo yo, la única alternativa que teníamos los puertorriqueños de esparcimiento era ir a la playa, que es gratis. Pues realmente no nos podíamos meter en la playa porque en mediciones que hicieron, los niveles de coliformes estaban por las nubes y las aguas no estaban salubres para uno meterse a bañar. Y eso duró hasta diciembre, y María pasó el 17 de septiembre. Hubieron también varias comunidades que se quedaron sin agua por mucho tiempo. La mayor razón fue la falta de suministro de energía eléctrica, pero también fue porque, por ejemplo, la tubería que llevaba el agua de un embalse a la planta potabilizadora, pues se fue con un derrumbe. Entonces había que reconstruir eso. O se llevó una estación de bomba. Hubo casos en que la inundación fue tan grave que le pasó por encima a la planta potabilizadora. O sea que los huracanes tienen sus impactos sobre el agua. Y hablando de eso, se ha hecho una proyección que Puerto Rico va a perder el 70% de su capacidad de tratamiento de aguas usadas debido al aumento del nivel del mar. ¿Y por qué es esto? Porque Acueducto de Alcantarillado tiene las plantas más grandes de tratamiento de aguas usadas, como por ejemplo la de Ponce, que están bien cerca del mar. Y por lo tanto están susceptibles a ese aumento en el nivel del mar, que es inevitable. Y la recomendación que le estamos dando es que poco a poco vaya reubicando esas plantas tierra adentro, porque de lo contrario las aguas usadas no van a ser tratadas y vamos a volver a contaminar nuestras playas, que más que un atractivo turístico es un activo para nosotros, los ciudadanos de Puerto Rico. Muy bien, ingeniero, sé que el comité de expertos y asesores en cambio climático ha hecho ya algunas recomendaciones al gobierno sobre medidas que se pueden tomar para un poco aliviar, ¿verdad?, este impacto que todo este cambio climático va a tener sobre el agua, ¿verdad? Y si los puede compartir para beneficio de nuestra audiencia, se lo agradeceremos. ¿Cómo no? El comité emitió 57 recomendaciones ahora en el mes de abril, que quisimos adelantar porque estábamos en la época de sequía y no queremos esperar a que haya racionamiento para que entonces salgan unas recomendaciones. Entre las que podemos compartir, ¿verdad?, es que obviamente la primera es que Acueductos Alcantarillados baje la pérdida de agua, reduzca la pérdida de agua del 60% a un 17%. ¿Por qué 17%? Porque según el Banco Mundial, esa es la pérdida aceptable a nivel mundial. Yo lo que digo es que primero vamos a llegar al 17, yo no me conformaría con eso, y después vamos a bajar a otro nivel. Los campeones mundiales son los holandeses, y ellos han podido bajar la pérdida a un 8%. Claro, tienen que invertir para lograrlo. La segunda recomendación pues tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica que mencioné anteriormente, y es reducir a un 10% la pérdida en los canales de riego de Puerto Rico, que a la verdad que no se le ha dado mantenimiento, yo creo que desde los años 40. Y es importante eso. También sugerimos que
se reusen las aguas usadas tratadas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, no para agua potable, pero sí para otros usos que libere el agua potable que ahora se está usando para esos usos. Y me explico. Ahora mismo los municipios lavan aceras y calles con agua potable. No es necesario tener agua potable para eso. Usan agua potable para regar las matas, los parques, áreas verdes. Se usa en muchos casos agua potable para regar campos de golf. Y créanme, eso requiere un montón de agua. Lo que estamos pidiendo es que, mira, agua que Acueductos ahora prácticamente bota a los ríos y a las quebradas, que ya tiene bastante tratamiento. O sea, en el peor de los casos, por requisitos de EPA, tienen que quitar el 85% de los contaminantes, que es tratamiento secundario. Ya Acueducto tiene como 11 plantas de tratamiento avanzado que elimina el 95% de los contaminantes. Pues, ¿qué quiere decir? Que uno le puede dar un tratamiento extra menor y ya puede usar esa agua para estos fines y, por ejemplo, para riego agrícola. Recuerden que estas aguas usadas tienen unos nutrientes, entonces no hay que quitarle los nutrientes porque las matas y el cultivo lo puede usar. Y, por ejemplo, eso se ha usado por años y años en California, y California suple el 40% de las frutas y vegetales de todo Estados Unidos. Y se ha demostrado que se puede hacer de una forma sanitaria. Así que para ver si pudiéramos reusar todas las aguas usadas de las plantas de acueducto, tendríamos el equivalente de 2 veces y media lo que produce Carraízo diariamente, que ahora mismo está disponible, que no estamos aprovechando. Otra alternativa es, poco a poco, establecer el programa de conservación de agua de EPA que se llama Water Sense o sensatez en el uso de agua en nuestros hogares. Eso se ha demostrado no solamente en Estados Unidos, sino también en la Ciudad de México, que tiene grandes presiones de agua, que si uno implanta ese programa, uno reduce el consumo en un 40%. ¿Y cómo se logra eso? Pues mira, se cambia la lavadora común y corriente que utiliza 40 galones por tanda por uno que limpia la ropa igual, pero con 14 galones. Los inodoros que normalmente usan 5 galones cada vez que uno los baja, pues ahora vienen unos inodoros que usan 1.2, 1.3 galones. Se le ponen unos pisteros en el lavamanos, en la ducha, y baja el consumo de agua de la casa en un 40%. Si eso se hiciera en todos los hogares de Puerto Rico, equivaldría a tener disponible 2 veces lo que produce Carraízo diariamente. O sea que, y no hay que hacer una nueva represa, sino usando lo que tenemos y aprovechando lo que tenemos. También recomendamos que hay que volver al tiempo de nuestros abuelos y hacer mandatorio en toda nueva construcción aljibes. Y ustedes dirán, bueno, pero es que ya estamos almacenando agua. Pero no, aljibes es capturar el agua de lluvia. Porque lo que tenemos hoy en día es usar la misma agua de acueducto y tenerla almacenada para cuando nos cortan el agua, por la razón que sea, pues tener algún tipo de servicio. Lo que estamos hablando es volver a los tiempos de nuestros abuelos, capturar y aprovechar el agua de lluvia, que ya se hacía en esos tiempos en Puerto Rico y se continúa haciendo en las Antillas Menores. ¿Por qué en las Antillas Menores? Porque las Antillas Menores no tienen río, no tienen quebrada, tienen aguas subterráneas limitadas, tienen que salar el agua, desalar el agua, y eso es carísimo. Así que ellos usan el agua desalada para cocinar, para beber, pero para el resto de las funciones en la casa es agua de lluvia, y eso es requerido por ley. Si usted va a San Tomás, Santa Cruz, St. John's,
es un requisito, pues nosotros tenemos que ir a eso, porque no estamos aprovechando el agua de lluvia. No sé si tiene preguntas hasta ahora antes de seguir con otra recomendación. No, me parece muy interesante precisamente este tema del recoger el agua de lluvia, porque es algo que todos nosotros podemos hacer en nuestras casas y no es algo que tengamos que esperar a que el gobierno lo imponga. Como ciudadanos responsables debemos comenzar a hacerlo porque vamos a beneficiar grandemente el medio ambiente, vamos a contribuir a un mejor bienestar en nuestra sociedad, y vamos a poner nuestro grano de arena, ¿verdad? Además de que estamos utilizando el agua potable que tenemos que pagar para unos usos que no necesariamente se requiere agua potable, lavar los vehículos de motor, las personas que les gusta lavar aceras y lavar los balcones con agua, pues miren, no utilizamos el agua potable y utilizamos el agua que la lluvia nos provee. Así que eso me parece muy interesante, esa recomendación que nos trae. Hay unas recomendaciones que ustedes hicieron sobre el asunto de las plantas termoeléctricas y el agua que utilizan para las calderas. Me gustaría si nos puede hablar un poco de eso. Sí, una de las alternativas para el reuso de las aguas usadas de la autoridad, y de hecho se hizo un estudio de viabilidad en el norte, es utilizar las aguas usadas tratadas, dándole un tratamiento adicional para suplir las calderas de Palo Seco y de la planta generatriz de Puerto Nuevo. Eso ahorraría 5 millones de galones diarios de agua potable en el área metropolitana que requiere tanta agua y tiene un déficit de agua. O sea que eso es factible allá. Eso no es factible hasta ahora en el sur, pero aquí lo que tenemos que buscar es factible en el sur, sí, utilizar esas aguas usadas tratadas para establecer como especie de una barreras hidráulicas en contra del agua de mar. Y eso se ha hecho en Florida y en California, donde se inyecta prácticamente en la playa esas aguas usadas, vuelvo y repito, tratadas, y han sido muy efectivas. Y eso ayudaría con la situación que yo describí anteriormente, que el agua de mar constantemente está entrando más y más a los acuíferos porque el nivel del mar está subiendo. Eso es una forma de contrarrestarla. Un ejemplo claro donde se puede hacer esto es en Santa Isabel, porque la planta está allí mismo en la playa. No es que esté cerca de la playa, para mí que está en la playa. Pues mira, allí mismo se le puede dar un poquito más de tratamiento, inyectarla allí mismo y evita que en esa área que alegadamente es donde los terrenos más fértiles de Puerto Rico están allí, no en Laja, pues mira, protegemos esos terrenos agrícolas y se pueden utilizar para ese fin. Así que esa es otra alternativa que nosotros estamos recomendando. Y hablando de la agricultura, el comité está recomendando que sea un requisito legal que el riego de los cultivos sea riego por goteo, porque utiliza 90% menos de agua. Y en aquellos casos que el cultivo no sea cónsono con este tipo de riego, se utilice otro que en inglés se llama el Center Pivot System, que utiliza 75% menos agua, porque la tendencia en Puerto Rico es riego por inundación. Los que vimos y vivimos, ¿verdad? Los cañaverales, ese era el sistema. Y ya en esta época no nos podemos dar ese lujo del riego por inundación. Y hay alternativas, es cuestión de solicitarla. Muy bien. Ingeniero, nos gustaría podernos quedar con usted hablando todo el día, pero el tiempo nos ha traicionado. Le agradecemos muchísimo su participación en el programa y me gustaría que antes de despedir el programa
nos dé un mensaje final para todos los radioescuchas que tenemos en el día de hoy y aquellos que nos están viendo a través de los podcasts de Huellas del Futuro de la Pontificia Universidad Católica. Bueno, primero, ¿verdad? Darle las gracias a usted y a la Universidad Católica por esta oportunidad, porque yo creo que es importante llevar este mensaje al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Sobre la importancia del agua. Y el mensaje final es que, contrario a lo que la gente cree, el recurso de agua en Puerto Rico no es abundante. Como yo ofrecí en mis estadísticas, el recurso de agua es limitado y va a estar todavía más limitado por el cambio climático. Sin embargo, si desde ahora empezamos a implantar estas medidas, y yo solamente mencioné como 10 de las 57, para poder enfrentar el cambio climático, pues mira, podemos seguir viviendo como estamos viviendo ahora, con la misma calidad de vida, pero no podemos esperar a que la lluvia baje o se reduzca un 20% para entonces tomar acción, porque como todos sabemos, estas medidas toman tiempo en su implantación. Muy bien, pues entonces a nuestro público nos corresponde dos cosas. Número uno, comenzar a tomar medidas en nuestras respectivas casas, nuestros respectivos negocios, nuestros respectivos ámbitos sociales para economizar toda el agua que se pueda. Y tenemos que requerir a nuestros oficiales electos que acojan las recomendaciones de este comité y las hagan realidad. Así que con esa asignación nos vamos. Nos vemos la próxima semana en otra edición más de su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Gracias a todos por su sintonía. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.